Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a empezar y como hemos dicho, nosotros estamos empezando una serie de la doctrina de Dios. Entonces, acabamos de terminar una serie de la revelación, o sea, de la escritura y cómo Dios ha hablado a nosotros. Y de ahí estamos pasando ahora un tiempo de la doctrina de Dios. Y para partir esto, queremos tomar quizás un poco de un paso atrás y preguntarnos no solo, ¿quién es Dios? Pero ¿cómo es que podemos aprender de quién es Dios? ¿Cómo es que sabemos de Dios? ¿Cómo estudiamos a un Dios que no podemos ver, que no es como un ser humano, sino es el creador de todo? Entonces, cuando estábamos hablando de esta serie, nosotros dijimos, bueno, antes de hablar de esto que sabemos de Dios, tenemos que tomar un tiempo y vamos a tener 2 semanas aprendiendo y pensando un poco en cómo aprendemos de este Dios. Entonces, el día de hoy vamos a estar pensando en conociendo a Dios y pensando, haciendo la pregunta, ¿qué es la teología? ¿Qué es la teología? Porque si vayan ahí un poco más adelante, vemos, teo significa de griego, significa Dios, y logía habla del estudio de un tema. Entonces, si decimos, ¿qué es la teología? Lo que estamos diciendo, ¿qué es el estudio de Dios? Porque eso es la teología. Entonces, vamos a hablar hoy de qué es la teología. Y segundo, vamos a hablar en la siguiente lección de cómo hacemos la teología. Porque si queremos aprender de Dios, estudiar Dios, tenemos que partir pensando en cómo hacemos este estudio de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces eso va a ser hoy qué es la teología y luego cómo hacemos la teología. Y quiero partir con con una pregunta de discusión y quiero que hablen ahí en las mesas ahí con los que están cercanos y que respondan a esta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las críticas más comunes de la teología? O sea, cuando mencionas la teología, que quizás van a ser algunas de las respuestas equivocadas, por decirlo, o las críticas o preocupaciones comunes de las personas. Entonces, ahí donde estén, quiero que hablen de esta pregunta juntos. Ok, ¿qué estamos pensando? ¿Qué están hablando? ¿Qué han dicho? ¿Cuáles son algunas de las críticas más comunes de la teología? ¿Alguien? No es necesario. Muy bien. ¿Qué más? Predican y no practican. Muy bueno. Ajá. ¿Qué más? Ok, muy bien. ¿Es solo para los pastores o los que van al seminario? Ok, muy bien. ¿Qué más? Cuestionan la existencia de Dios. ¿Cómo? Cuestionan la existencia de Dios. Ok, cuestiona la existencia de Dios. Muy bien. ¿Algo más?
Ajá, sí, es difícil. Ajá. Un invento del hombre. Muy bien. Ajá. ¿Alguno más? Estoy notando algunos. Muy bien, creo que como esto quizás son algunas de las críticas más comunes y creo como vienen al final de un mal entendimiento o quizás una mala aplicación de la teología, ¿no? Entonces, parte del propósito de hoy es quizás responder y clarificar esos entendimientos para tener un entendimiento más claro y más bíblico de lo que debe ser la teología. Entonces, para empezar, quiero dar como una definición quizás más breve, más resumida de qué es la teología y de aquí lo vamos a expandir. Entonces, como vimos, ya la teología habla de Dios, el estudio de Dios, ¿no? Teología. Pero podríamos expandir eso un poco y dar una definición de que la teología es el conocimiento de Dios y de todas las cosas en relación con Él. Entonces, conocimiento de Dios, que aprender de quién es Él, y luego relacionamos a todo lo demás con Dios. Entonces, la creación con Dios, el ser humano con Dios, la salvación con Dios, la redención con Dios, todo es Dios y lo que ha hecho Él relacionado con Él. ¿Ok? A otros lo resumen como Dios y sus obras. Dios y sus obras. Pero al final, nosotros estamos diciendo que estamos estudiando de Dios y relación con Él. Ahora, si nosotros definimos a Dios de esta manera, lo que yo quiero proponer es que todos nosotros tenemos una teología. Y para quizás ilustrar esto, quería enseñarles un video. ¿Crees en Dios? No. ¿Crees en Dios? No. ¿Crees en Dios? Yo creo que sí hay algo. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Dios? No más. No quiero volver a creer más en él. ¿Y tú? Yo sí creo en Dios, pero no creo en las iglesias, ni en los milagros, ni en la Biblia. ¿Por qué razón no crees en Dios? Porque si existiese Dios, muchas cosas de las que actualmente suceden, negativas, no creo que deberían de suceder, vamos. Por ejemplo, la guerra o muchas enfermedades. ¿Y tú? Yo creo que sí hay algo porque la ciencia sí que explica muchas cosas, la mayoría, todas, pero hay sensaciones o momentos que no puedes explicar que igual sí pueden estar relacionadas a que tú creas más o menos o actúes de una manera o de otra. No creo en Dios, no obstante, claro, tampoco te puedo demostrar su inexistencia. Creo que cualquiera que sea humilde intelectualmente, pues va a posicionarse quizás, si no cree en Dios, tampoco va a negar su existencia completamente. Y sí que, aunque ya esto es una opinión personal, si bien no creo en Dios, sí que creo que Dios es una de las cosas más humanas que existen, puesto que ya sea Dios u otro ente o materializado de otra forma, esa creencia es inherente al humano, al ser humano. ¿En qué crees? Que hay una fuerza que... Bueno, vamos a pausarlo ahí. Pero ya vimos como 2 o 3 ahí hablando de podríamos decir, su creencia y su teología. Cada uno de ellos están proponiendo una respuesta de quién es Dios y cómo las cosas están relacionadas con Dios. Y aunque no dirían, si le preguntara, ¿cuál es tu teología? Te van a decir, ¿qué? Pero al final, atrás de esto, ellos tienen una creencia de quién es Dios, cómo tiene que ser, por qué no creen en Dios. El último vimos, el primero decía, el otro, no, Dios es la cosa más humana que hay en el mundo. Es lo que mueve entre todos nosotros. Eso es una teología de quién es Dios y de todas las cosas en relación con Él, ¿no? Y luego vimos que acabo de mencionar, él dice, no, Dios es una fuerza. Esa es otra teología. Entonces, lo que quiero empezar a decir es, mira, la teología es algo que todos nosotros tenemos. Todos tenemos una creencia de quién es Dios o quién no es Dios.
bueno, este Dios no podría hacer esto, no podría hacer aquello, ¿no? Entonces, solo para partir, queremos decir, bueno, la teología es algo que el ser humano tiene. Es algo que él cree, que él responde, que él tenga, ¿no? Entonces queremos luego pasar y vamos a responder 3 preguntas sobre la teología. El primero, ¿por qué hacemos la teología? Segundo, vamos a hablar de quién hace la teología. Y tercero, abundar un poco más en qué es la teología. Entonces, ¿por qué hacemos la teología? ¿Quién hace la teología? ¿Y qué es la teología? Entonces, quiero partir con el primero, ¿por qué hacemos la teología? Y la respuesta más básica, más fundacional de esto es porque Dios ha hablado. Y creo que muchas veces no pensamos en esto, pero Dios como el Creador es tan distante de nosotros, tanto más grande que nosotros, que si Él no se revelara a nosotros, no podríamos aprender nada de Él. No podríamos saber de Él. Entonces, digo aquí, la única manera de conocer a un Dios trascendente e infinito es que se revela a su creación. Y esto vemos en Juan 1, 18, que dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. Entonces, primero vemos, nadie ha visto a este Dios. Es un Dios que no podemos ver, es más grande que nosotros. Nuestros sentidos, nuestros ojos, oídos, en sí no pueden percibir a Dios porque son demasiado limitados. ¿No? Entonces, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. O sea, estamos hablando de Jesús y dice, mira, Jesús mismo se ha revelado quién es Dios. Entonces, este Dios que no puede ver se ha revelado, ha hablado a nosotros. Entonces, la fundación más básica de la teología es que Dios ha hablado. Esto vemos también en Romanos 15, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados fue para nuestra enseñanza se escribió. O sea, Jesús nos ha revelado quién es Dios y se ha escrito en palabras de Él para que nosotros aprendamos de Él, para que aprendamos de Él. Entonces, esa es la fundación. Si Dios no hubiera hablado, no podríamos hacer la teología. No podríamos aprender y estudiar quién es Dios, ¿no? Entonces, ese es el primero. Y podemos ir un paso. Estamos diciendo, ¿por qué hacemos teología? Bueno, segundo, porque nosotros somos llamados a escuchar a Dios, obedecer a Dios, enseñar de Dios y defender su revelación. Entonces, nosotros podemos ser revelados, pero luego somos mandados a hacer algo con esa revelación, ¿no? Entonces, la respuesta necesaria de todas esas cosas a la revelación de Dios requiere que sabemos lo que nos ha revelado. Entonces, no podemos dejar que simplemente esté ahí, Dios se reveló, sino nosotros tenemos que entender y sistematizar y describir y resumir lo que nos ha revelado sobre Él. Y esto vemos en muchos pasajes. En Deuteronomio 12 dice, escucha con cuidado todas estas palabras que te mando. Entonces, primero tenemos que escuchar las palabras. Y luego, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor tu Dios. O sea, tenemos que escuchar y luego obedecer las palabras de Dios. ¿Cómo sabremos eso si nosotros no ponemos atención? Si nosotros no estudiamos, si nosotros no escribimos, si no resumimos, y no podemos obedecer esto sin hacer ese trabajo. Además, habla en Tito 2:1, dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Más adelante vemos que habla de defender qué es la sana doctrina. ¿Cómo vas a enseñar algo que no sabes? ¿Cómo vas a defender algo que no has establecido? Entonces tenemos que estudiar quién es Dios y cómo todas las cosas son relacionadas con Él
Porque tenemos que enseñarlo y tenemos que defenderlo. ¿Y cómo podremos hacer eso si no lo entendemos primero? ¿No? Entonces, la segunda razón por qué hacemos la teología es porque somos llamados a hacer algo con la revelación de Dios. Y tercero, uno más, aquí dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que retener la norma de las sanas palabras de Dios. Entonces, y la tercera razón, y podríamos decir ya, esto es el propósito. ¿Cuál es el propósito final de estudiar la revelación de Dios, de hacer la teología? Es para tener una relación correcta con Dios que conduce al amor a Dios y al amor a los demás. Entonces el propósito no termina en simplemente entender y estudiar. Y ya la hermana mencionó que dicen muchos quizás estudian pero no lo hacen. Bueno, diríamos, eso no es el propósito final de la teología. Porque al final hacemos teología ¿para qué? Para primero conocer a Dios, para entender la salvación, cómo tener una relación restaurada con Dios a través de Cristo, poniendo nuestra fe en Él. Y segundo, que eso nos transforma, amar a Dios y amar a los demás. Eso vemos en Mateo 22, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, apuntamos a ¿qué? A los dos amores, amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Ese es el propósito final de la teología. Entonces, ¿por qué hacemos la teología? Bueno, porque Dios ha hablado, porque somos llamados a escuchar, obedecer, enseñar y defender su revelación. Y, bueno, está mal ahí, pero para tener una relación correcta con Él y amar a Él y los demás. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta o comentario, pensamiento de por qué hacemos la teología? Ajá. Mencionaste que Dios habla y por eso podemos hacer teología, pero ¿cómo responderías a alguien que diga, pues somos creados a la imagen de Dios y por ser de imagen de Dios ahora también somos evidencia que Dios existe? Somos evidencia que Dios existe. O algo al respecto, porque si Dios habla, sabemos que por el hablar creó al hombre y a la mujer. Sí. Todo lo que existe, pero también somos imagen de Él. Que da cuenta también que la teología... ¿Y cuál sería tu respuesta? ¿O es una...? Ok, bueno. Sí, entonces, que somos creados a la imagen de Dios. Yo creo que la pregunta sería, ¿cuánto tú pondrías a la pregunta que hiciste, ¿por qué hacemos la teología? ¿Cuánto tú añadirías el imago de Él, o creados a la imagen de Dios, para como una evidencia? Sí. Sí, claro. Y eso, justo vamos a llegar a eso en el segundo, quién hace la teología. Pero al final, eso es muy buena. Podríamos decir entre el 1 y 2, podríamos hacer otro, que hacemos teología porque Dios ha hablado y que nosotros hemos sido creados para escucharlo. Como nosotros, como bien dices, una parte de ser hecho a la imagen de Dios. Es muy interesante. Si vas a Génesis 1 y 2, Dios no habla a los animales. Dios no habla a las rocas ni el pasto, pero sí viene y habla al ser humano. Manda al ser humano, se revela al ser humano. Porque Él fue creado a la imagen de Dios. Y una parte de la imagen de Dios es que nosotros tenemos la capacidad para tener una relación con Dios. Entonces hacemos teología porque al final, podríamos decir, es uno de nuestros propósitos más fundacionales como seres humanos. Es para entender quién es Dios y todo lo demás en relación con Él. Porque al final ese es el único verdadero entendimiento de qué es el mundo. Es en relación con Dios. Y cuando perdimos esto,
eso, hemos perdido como el centro de qué es ser un ser humano y el centro de qué es este mundo. Entonces, es esencial, esa parte de ser hecho en la imagen de Dios es como la fundación de la capacidad hasta para hacerlo, ¿no? Y todos nuestros sentidos de nuestras mentes, nuestras emociones, la parte racional y todo, hace posible un estudio de Dios. Entonces, aún el hecho de, y eso vimos en Deuteronomio, que Él habla de amar a Dios con todo nuestra mente, con todo nuestro corazón, eso al final refleja que todo de quienes somos debe adorar y buscar a Dios. Entonces, para aplicar la mente, para aprender de Dios, estudiar de Dios, no es algo equivocado, sino decir, bueno, hasta mi mente es una parte de cómo debo adorar a Dios, ¿no? Pero muy buena pregunta. Y podríamos hacer, en el futuro, cuando llegamos a la antropología, vamos a pasar varias semanas quizás en la imagen de Dios, porque es esencial, es la fundación de cómo entendemos el ser humano. Pero sí, súper buena pregunta. Muy bien, entonces seguimos a quién hace la teología. ¿Quién hace la teología? Y aquí vemos precisamente esa parte, y vamos a regresar a eso, pero tres cosas. Primero, criaturas de Dios. Segundo, portadores de la imagen de Dios. Y tercero, pecadores redimidos en relación con Él. Sí, primero, cuando hablo de criaturas de Dios, lo que estoy diciendo es que nosotros somos creados por Dios. Entonces, primero, nosotros vivimos bajo la autoridad de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a aprender de Dios, no podemos inventar lo que yo creo de Dios. No podemos decir, bueno, yo creo que Dios es así. Bueno, mi Dios no haría eso. No, porque nosotros somos creados de Dios, así que vivimos bajo la autoridad de Dios. Entonces, cuando nos acercamos a la teología, lo que nosotros buscamos hacer es seguir lo que dice la palabra, ¿no? Porque eso es nuestra autoridad. Segundo, nosotros somos criaturas, así que tenemos limitaciones humanas. Entonces, tenemos que entender que la diferencia más grande en cuanto a seres en el mundo es la diferencia entre el creador y la criatura. El creador es infinito, sabe todo, tiene todo poder, y la criatura es limitada en todos aspectos, en su conocimiento, en su fuerza, en todos aspectos. Entonces, cuando nosotros estamos buscando aprender de Dios, lo hacemos como criaturas limitadas, con poco entendimiento, con mentes limitadas, que se olvidan de las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que entender, ok, bueno, nosotros estamos aprendiendo de Dios, pero como criaturas. Entonces, cualquier entendimiento de Dios que podemos tener puede ser correcta, pero siempre va a ser limitada, siempre es finita. Entonces, eso es lo increíble, que un Dios infinito de alguna manera podría revelar algo real a un ser creado. Y eso entonces es importante. Y esto vemos en el Salmo 145, que dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Su grandeza es inescrutable. Entonces vemos las dos partes. Es digno de ser adorado, o sea, vivimos bajo su autoridad, para su gloria, para su honor. Segundo, Él es grande y dice su grandeza es inescrutable. Al final nunca podemos entender todo de quién es Dios. Entonces, hacemos teología como criaturas de Dios. Segundo, lo hacemos como portadores de la imagen de Dios. O sea, nosotros somos creados para conocer a Dios. Y esto es importante. Hacemos teología como alguien, como que mi propósito, tu propósito, es conocer a Dios, aprender de Él y conocerlo de manera personal. Y eso... Y si nosotros salgamos y vamos a Aldi, vamos a Kroger, y cada persona que está ahí, su propósito final es conocer a Dios. Entonces eso orienta ya todo lo demás. Entonces empezamos diciendo, bueno, ¿por qué personas rechazan la teología? Y yo diría, no, eso es el propósito, el centro de quienes somos en nuestro propósito es conocer de Dios.
es conocer a Dios. Entonces lo hacemos como alguien que tiene la imagen de Dios. Dice en Juan 17, dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la verdadera vida para el ser humano? ¿Qué es la vida que es eterna, que extiende por todo el tiempo? ¿Qué es? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es la vida eterna, verdadera. Y otra vez, podemos salir a las calles y preguntar, ¿qué es la vida verdadera? Y pocos van a decir esto. Y es porque están buscando su vida en otras cosas. Muy bien, tercero, hacemos la teología como cristianos. ¿Y qué es un cristiano? Pues es un pecador redimido en relación con Dios. Y cada parte de esto es importante. Y el primero es porque en cuanto que sigue pecado en nosotros, nos va a cegar. Entonces muchas veces no tenemos un entendimiento correcto de Dios en cuanto que sigue pecado en nosotros. Entonces podríamos hasta decir que cualquier pecado que hacemos tiene atrás de él un mal entendimiento de Dios. Entonces la ansiedad se olvida del poder de Dios, de la bondad de Dios, del cuidado de Dios, del amor de Dios. ¿Sí? Un pecado quizás sexual está buscando la vida en otras cosas que Dios. Se olvida de la ira de Dios, que Él castiga el pecado. Se olvida de la presencia de Dios, que ve todas las cosas. ¿No? Entonces podríamos decir que, bueno, el pecado nos ciega a quién es Dios. Entonces todos nosotros aquí tenemos una teología equivocada en ciertas áreas. Entonces parte aún de la importancia de un estudio extendido de quién es Dios es que porque todos nosotros tenemos que corregir nuestra teología. Y parte de nuestra meta es que para esto es que no solo sea algo intelectual, pero que ayudemos a ustedes y que juntos apliquemos esta teología. ¿No? Entonces primero el pecado nos ciega, pero segundo la redención nos cambia. O sea, en la redención, en la salvación, Dios nos revela y nos ayuda a entender correctamente quién es Él. Dice en el Salmo 25, los secretos del Señor son para los que le teman, y Él les dará a conocer su pacto. Y eso vemos en muchas partes de la Biblia, que Dios habla de que los que conocen a Él, los que son redimidos, los cristianos, los regenerados, son personas a quienes Dios se revela. Él se hace entender. Y eso vemos en 1 Corintios. Dice, no a los sabios, no a los inteligentes se ha revelado, sino a los espirituales. Es conocimiento espiritual. Entonces es importante, segundo, que somos redimidos. Y tercero, somos en relación con Él. O sea, nuestra relación forma el contexto de nuestra búsqueda de Dios. Entonces, ahora no estamos meramente estudiando algo como estudio un elefante y digo, bueno, qué interesante, vamos a estudiar su manera de comer, de vivir, de esto, de partir y todo, sino es alguien con quien tenemos una relación. Entonces lo hacemos desde ese punto, de que yo conozco a este Dios y lo quiero conocer más. Debemos empezar de un entendimiento de que esto es mi Dios, yo soy su pueblo. Y así que lo quiero conocer más. Quiero conocerlo más correctamente. ¿No? Y igual como cuando te cases y sabes algo, bueno, me casé, sabía algo de mi esposa y a través del tiempo aprendo más de ella. Aprendo sus gustos, sus tendencias, su carácter, para poder conocerla mejor, para amarla mejor, para buscarla mejor, ¿no? Y de una manera parecida, pero diferente también, ¿no? Buscamos conocer quién es Dios, porque partimos de una relación con Él. Entonces, estos son los tres aspectos de quién hace la teología. Criaturas de Dios, portadores de la imagen de Dios y pecadores redimidos en relación con Él. Desde ahí, ¿alguna pregunta, pensamiento, comentario? Ok, me quedé
Perfecto. Pensando en la pregunta que hizo el hermano, Ajá. y un poco como que esto responde a su pregunta. Ujú. Dios se revela al hombre de manera general a través de su creación, pero solo se revela de manera particular a sus escogidos, a nosotros los redimidos. Entonces eso mismo nos lleva a un conocimiento mayor. Entonces, el por qué estudiar teología es por esa necesidad que tenemos de agradar a Dios, de hacer su voluntad, de buscar la santidad a la cual nos ha llamado. Porque como él mismo dice en Romanos 1:20, Él se revela de manera general a través de la creación. Pero estas particularidades que, como por ejemplo estamos estudiando hoy, solo se revela a un grupo escogido, o sea, a los llamados a salvación. Ujú. Sí. Muy bien, y podremos, creo al principio del estudio de la revelación, hicimos ese estudio, ¿no? Y pueden revisar y ver el video. Hablamos de la revelación general que mencionas, y vemos en Romanos 1, vemos en otras partes, que Dios se revela a través de la creación y que se puede conocer la existencia y la grandeza de Dios a través de la creación. Pero lo que dice es que todos los pecadores rechazan esa revelación. Entonces esa revelación es insuficiente para un pecador ser redimido. Y entonces necesitamos ahora la revelación especial, decimos, o particular de la palabra, ¿no? Que eso revela la manera de ser reconciliado con Dios. Ahora, todo el mundo tiene esta palabra, pero luego requiere que el Espíritu Santo abra el entendimiento, que dé vida al pecador para poder entender y responder correctamente a esta revelación. Y eso es solo, como dice, a los escogidos, los quienes Dios regenera, que responden en fe y confianza a Él. Ajá. ¿Qué pasaría entonces con la teología que hacen estudiosos en las universidades pero que no son creyentes? ¿Sería teología vacía o cómo la podríamos catalogar? Sí, hay varias maneras que podríamos pensar en eso, porque uno es que lo que vamos a ver es que al final la teología en sí nunca puede terminar en mero conocimiento, que la teología verdadera es una vivida. Y vamos a llegar, entonces, podremos decir, quizás saben hechos verdaderos de Dios, pero al final no entienden por completo quién es Dios porque no respondan a Él. Entonces es un entendimiento parcial, un estudio limitado, pero al final, como no tiene el poder del Espíritu, ni tampoco tiene la respuesta correcta a la teología, que es vivirla. Y la mayoría de la tradición reformada que salió de la Iglesia Católica Romana, ellos enfatizaban, no, la teología es algo práctico. Tiene que ser vivido como una parte esencial de qué es la teología. Ajá. Quizás algo como para contestar a lo que dice Moni, que es importante, que la teología verdadera parte de la revelación de Dios como la fuente de autoridad máxima. Y creo que uno de los errores de algunos como académicos que estudian la Biblia es que establecen que la revelación máxima es la ciencia, es la historia, es la teología, es la razón por sí sola, y llegan a conclusiones erradas y no aceptan la palabra de Dios porque tienen otra fuente de autoridad. Y ahí volvemos a la serie anterior, diciendo la teología verdadera parte con la Biblia como la única fuente de autoridad que informa todas las otras revelaciones. Entonces nos acercamos a la razón, a la ciencia, a través de los lentes que la Escritura nos da. Exacto. Y eso nos lleva un poco a la siguiente. Vamos a estar viendo cómo hacemos la teología. Ajá. Entonces, como un comentario pregunta, ¿cómo debemos pensar en hermanos y hermanas en lugares que no tienen, por ejemplo, clases como tenemos, ¿no? Pero ellos tienen una teología y pienso que lo más importante es obedecer a Dios y vivir una teología bíblica. No sé, es un privilegio, pienso, Sí. que tenemos para crecer en nuestro.
Sí, eso es un buen punto. Los que quizás no pueden estudiar, pueden tener clases como esta para profundizar. Al final, tenemos que entender todos nosotros como estamos buscando entender lo que enseña la palabra y siempre vamos a tener un entendimiento limitado. Y cualquier clase que vamos a enseñar, podrías dedicar toda una vida estudiando ese tema. Y hay personas que lo han hecho. Entonces, al final siempre queremos avanzar sabiendo que es un Dios infinito. Que siempre pasaremos una eternidad aprendiendo de más de Él. Entonces, es un privilegio poder estudiar más. Pero otra vez, todo cristiano tiene una teología. Ha recibido algo de quién es Dios y ha respondido y vivido esa teología. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Muy bien. Entonces vamos a la tercera parte, como profundizando un poco más en qué es la teología. Y hemos dado una definición inicial. La teología es el conocimiento de Dios y de todas las cosas en relación con Él. Y quería quizás añadir una parte más de esto. Y parte de por qué relacionamos todo con Dios es por lo que creemos y lo que enseña la palabra, como dice aquí, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. O sea, todo viene de Dios, ¿no? Él creó todo. Él es la fuente de todo que existe en este mundo. Toda la material, todos los diseños vienen de Dios. Es por Él que se mantiene todo el mundo. Él es quien mueve todo este mundo y organiza y gobierna todo lo que pasa en el mundo. Y para Él, el propósito de todo apunta hacia Él. Entonces, si nosotros vamos diciendo, bueno, yo quiero relacionar y entender todo en relación con Dios, es porque es el único entendimiento completo y verdadero y más esencial de todas las cosas. Entonces, cuando decimos, bueno, queremos entender quién es Dios y relacionar todo con Él, viene de una base bíblica, de nuestro entendimiento de que es el propósito de todo, ¿no? Entonces, quiero ver, para responder la pregunta, ¿qué es la teología? Quiero verlo de dos aspectos. Quiero ver primero la teología como una actividad y luego como una doctrina. Porque al final la doctrina viene de una actividad que nosotros hacemos. Entonces, a veces hablamos de la teología como, bueno, la teología de esto es esa doctrina, esta enseñanza, el resultado de una actividad de teología. Entonces, quiero ver esas dos partes, porque al final lo que vamos a ver en la siguiente lección es profundizar en la parte de la teología como una actividad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos a estas conclusiones? ¿Ok? Entonces, primero, como actividad. Y quiero como quizás dar como amplificar un poco lo que pensamos de esto, cómo es una actividad. Bueno, la teología como actividad es la búsqueda del conocimiento de Dios y de todas las cosas en relación con Él, mediante el estudio de las Escrituras para aplicación a la vida. Entonces, si nosotros estamos buscando teología, estamos haciendo, por decirlo, teología, estamos buscando este conocimiento, ¿no? Que hemos hablado. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, mediante el estudio de las Escrituras con el propósito de aplicarlo a la vida. Y una frase que se ha quedado grabado a través de los años en la iglesia es una frase de un hermano que se llama Anselmo, que tienen ahí. Medio calvo, pero bueno, sabio. Entonces, él habla de la teología, lo describe de esta manera. Dice que es fe en busca de entendimiento. Es fe en busca de entendimiento. Y eso quizá responde un poco a las preguntas anteriores de qué tal de una teología secular, por decirlo, de no cristianos. Y diríamos, bueno, eso no es una teología completa. Porque al final, la teología, la búsqueda de Dios, parte de una fe en Él.
parte de una relación con Dios. Y es el hecho de decir, bueno, yo conozco a Dios, yo he puesto mi confianza en Él, entonces voy a buscar más entendimiento de Él. Voy a buscar conocerlo más. Entonces, si queremos resumir qué es la teología como actividad, bueno, es una fe en busca de más entendimiento, ¿no? Fe en busca de entendimiento. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿cómo se ve esta actividad, esta búsqueda de entendimiento? Y podríamos resumirlo en estas tres áreas. Y si ven en la siguiente página, lo tienen listado ahí, y esos son tres aspectos de razonamiento bíblico, el razonamiento teológico y la aplicación práctica. Son estos tres elementos que van a la vez como moviéndose y que al final resulta en la teología como una doctrina. Entonces, el primero, el razonamiento bíblico, es nosotros buscando como fundación lo que dice la palabra. Entonces, esto incluye el exegesis, estudio particular, como pasajes particulares, entendiendo, buscando entender el contexto histórico, estudiando la gramática, ¿no? Y luego tomamos todo eso en una teología bíblica, que es decir, estudiamos cómo conecta este pasaje con el resto de los pasajes en la Biblia. Cómo es el desarrollo de la revelación de Dios a través de todo el tiempo. Y luego estamos buscando, comparando esto con otros pasajes, estudiando, viendo todo el contexto de la Biblia. Entonces hacemos estudio particular y luego estudio más general de la palabra. Luego tenemos el razonamiento teológico. Y esa es la parte donde nosotros primero hacemos la teología sistemática. Y eso tomamos todo ese pasaje particulares y empezamos a buscar, resumir y poner juntos todos los pasajes. Y decimos, bueno, ¿qué es un entendimiento de la ira de Dios según estos 20 pasajes? Y a través de toda la revelación de Dios. Y segundo tenemos la parte de la teología histórica. Y esto es donde nosotros buscamos, decimos, ¿qué ha dicho los hermanos, los pastores, los cristianos de toda la iglesia en cuanto a este tema? Porque esto es una protección para nosotros. Y otra vez, vamos a regresar a esto. Entonces, el primero es la teología aplicación práctica. Y eso podríamos decir la teología práctica, ¿no? Es aplicación a temas personales y contemporáneas. Entonces, buscamos decir, bueno, ¿qué dice Dios sobre, no sé, el matrimonio y cómo honra a Dios dentro del matrimonio? ¿Cómo vamos, o más allá en la sociedad, vamos y buscamos otra vez la misma pregunta, pero aplicamos, ¿qué es el matrimonio? Entonces, ¿cómo se debe ver un matrimonio verdadero? ¿Quién debe ser parte de eso? ¿Qué debe ser parte de un matrimonio? ¿No? Entonces, estamos buscando siempre aplicarlo a nuestra sociedad, pero también de manera personal. Estamos partimos de fe y luego buscamos amplificar y profundizar y crecer en nuestra fe. Entonces lo pongo, no son pasos, pero como lo tengo aquí, es como un círculo de todos pasando a la vez. Y con orden, porque al final la palabra es lo que es la autoridad de todo esto. Pero debemos estudiar la palabra, ¿y qué es que dice? Resumimos lo que dice y luego lo vivimos. Y eso cambia la manera en que leemos la Biblia, ¿no? Y decimos, wow, nunca vi esa parte. No lo entendí así porque ya he cambiado en qué estoy viviendo, quién soy. Y impacta luego cómo leo la Biblia, ¿no? Y eso ya llega a una conclusión, ya entiendo a Dios de esta manera. Ya debo vivir diferente, ¿no? O quizá experimento un sufrimiento y me lleva a estudiar quién es Dios. Tengo que entender en base a lo que he vivido. Entonces tenemos que ver esas tres partes, siempre van de la mano en la vida cristiana. Entonces podremos decir eso es la teología como actividad, ¿no? Fe en búsqueda de entendimiento. Y segundo, podemos verlo de la segunda parte. Eso resulta luego una doctrina que nosotros debemos enseñar, que debemos guardar, que debemos escribir, ¿no? Como una doctrina en sí.
Y eso podemos verlo más como la teología, quizá el resultado de la teología sistemática sería esto. Y es interesante, bueno, entonces, y eso se organiza luego en lo que dicen ¿cómo lo dicen? ¿Loci? Temas de la teología. Esa palabra ahí, que en inglés decimos loci, pero significa temas de la teología. Y esos son los temas principales a través de la historia que han dividido la teología. Y eso viene de la Biblia. Decimos, bueno, ¿cuáles son los temas importantes en la Biblia? Bueno, esos son los temas, entonces vamos a estudiarlo por tema, ¿no? Y entonces estos son los temas quizá más amplios. Y entonces si ves en la primera columna, vemos los temas, puedes decir, luego el enfoque de cada uno. Entonces tenemos el prolegómeno y la revelación. Eso es el estudio que acabamos de hacer, porque eso habla del método de teología que estamos viendo ahora y la escritura. Segundo, vemos la teología propia y eso estudia Dios mismo. Y cuando dice teología propia, quiere decir, porque teología, estudio de Dios, entonces teología propia es como teología en sí, estudio de Dios, ¿no? Luego vemos la antropología, que es el estudio del hombre. Vemos la cristología, el estudio de Cristo. Vemos la pneumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Vemos la ¿sí? Eso es la salvación. Vemos la eclesiología, que es la iglesia, y vemos la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Y tiene un orden más o menos trinitario, porque partimos con el Padre y sus obras, que en la creación vemos Cristo y sus obras de salvación, y vemos el Espíritu Santo y sus obras de salvación, de formar la iglesia, y luego llevar todo a su final en los últimos tiempos. Y entonces eso ha sido la organización, el orden particular del estudio de teología a través del tiempo. Y es el orden que nosotros vamos a seguir aquí. Entonces empezamos ya con la revelación, vamos a la teología propia. Después de eso vamos a ir a la antropología, a la creación. Y así vamos a seguir como este orden, porque tiene una secuencia trinitaria y también un poco de la historia de redención. Empezando con Dios, su creación, el pecado, la salvación, la formación de la iglesia y la culminación del tiempo. Entonces, eso podríamos decir luego es la teología como doctrina, ya establecido, escrito en temas para nosotros. Entonces, una pregunta de esa parte de qué es la teología. Muy bien. Bueno, quiero terminar con una pequeña discusión para ustedes en sus mesas. Y quiero que piensen en estas preguntas y respondan brevemente. Primero, ¿por qué crees que es importante estudiar la teología de Dios, que añade una lectura secuencial de la Biblia? Segundo, ¿cuál es un aspecto de quién es o hace Dios que ha sido de ánimo o crecimiento para ti, tu vida cristiana? Y tercera, ¿cuáles son algunas preguntas o dudas que has tenido en cuanto de quién es Dios? Para su ayuda tengo ahí los temas adentro de la teología de Dios para que lo estudien, para que puedan pensar, ok, esas son las áreas que vamos a estar viendo. Entonces toma ahí unos minutos ahí donde están entre ustedes para discutir estas tres preguntas. Ok. Entonces, ¿por qué algunas razones aquí? ¿Por qué creen que es importante estudiar la teología de Dios? Y la segunda parte es ¿qué añade el estudio de teología a una lectura secuencial de la Biblia? O sea, ¿cómo nos ayuda cuando leamos la Biblia a haber estudiado la teología, ¿no? Entonces, ¿qué pusieron? ¿Qué piensan? Pienso que es una manera de profundizar más en una área y meditar, no sé, sí, más profundo en un aspecto de quién es Él y cómo impacta nuestras vidas. Muy bien, entonces nos ayuda a profundizar en un aspecto de quién es Dios y aplicarlo. Fortalece mi fe. Ajá, muy bien. Entre más estudio sobre Dios, más puedo confiar en Él. Muy bien. Y mi fe no
Ujú. Pero sí tengo algo certero, que mi Dios no cambia, Ajá. que mi Dios es fiel. Ujú. Mientras estoy leyendo la Biblia me ayuda a entender que desde Génesis hasta Apocalipsis Ajá. es el mismo Dios. Sí. Sí, muy bien. Entonces, hay un punto de la teología que quizá decimos, oh, bueno, Dios no cambia, ok, ya sé eso bien. Ya estoy leyendo la escritura y veo, oh, wow, ese Dios que veo en Génesis es el mismo Dios a quien sirvo. Y eso impacta cómo leo la Biblia. ¿No? Muy bien, ¿qué más? Que me hace también un mejor lector de la escritura, Ajá. porque me ayuda a acercarme con las convicciones correctas. Si reconozco, por ejemplo, que claramente la escritura enseña que Jesús es Dios, cuando veo un pasaje que parece haber una tensión, asumo que en otra parte está explícito, por tanto busco una solución lógica Ajá. a ese texto. Exacto, muy bien. Ajá. Creo que es importante porque estudiar la teología de Dios porque nos enseña quién es Dios, o sea, nos muestra verdaderamente quién es Dios. Y en la segunda pregunta usted dice que ¿qué añade una lectura secuencial de la Biblia? Yo pienso que nos da como facilidad para entender, porque un ejemplo, queremos saber sobre los atributos de Dios. La teología sistemática nos reúne Ajá. más fácil a la hora de entender esos atributos. O sea, la importancia es eso, que podemos buscar por un tema. Ajá. Y todo está recogido en esa teología sobre ese tema. O sea, nos facilita Ujú. a la hora del entendimiento, como no somos finitos como Dios, nuestra mente es pequeña, Ujú. nos ayuda a entender más fácil lo que Dios nos quiere decir Exacto. sobre ese tema. Sí, me encanta esa respuesta, ¿no? Nos ayuda a reunir toda la información sobre un aspecto de Dios y dice, bueno, esto... De toda la Biblia, no Exacto. solo de una parte. Ahí podemos ver tanto del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento ese tema, como lo vemos. Como Exacto. Porque si no, cada vez decimos, bueno, ¿qué significa que Dios, no sé, es poderoso? Y empezamos en Génesis. Y estudiamos toda la Biblia para responder la pregunta. Y luego otro atributo, toda la Biblia otra vez, ¿no? Es decir, bueno, muchos han estudiado, resumido y nos ayuda a entender lo que dice toda la Biblia sobre ese tema. Ajá, muy bien. Bueno, del siguiente, ¿cuál es un aspecto de quién es Dios o hace Dios que ha sido de ánimo o crecimiento para ti en tu vida cristiana? ¿Algún ejemplo? La bondad. La bondad, ajá. ¿Y cómo ha sido de ánimo? Es que a veces no entendemos cómo Dios fue tan bueno con nosotros, aún sin merecerlo así. Aún siendo tan malos, tan pecadores, Dios aún así, tú a veces te alejas de Dios y tú ves que Dios sigue ahí contigo, a pesar de que tú no estás siendo verdaderamente fiel. Esa es la palabra que andamos buscando, fiel a Dios. Amén. Muy bien, gracias por compartir, hermana. Creo que es la experiencia de muchos, ¿no? Nosotros. ¿Alguien más? ¿Uno más quizás? Ajá. También cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, Ajá. ya sea que se muera un familiar o que haya una enfermedad, uno dice, Dios mío, ¿por qué a mí? Ajá. ¿Por qué hiciste esto? Ajá. Cuando uno no entiende el propósito que Dios tiene en la Ajá. Amén. Muy bien. No, y gracias por compartir. Y creo, eso nos muestra, ya tenemos una teología vivida. Estamos partiendo juntos de una fe en Dios, que hemos experimentado, hemos vivido, ha sido práctico y nosotros ahora estamos en busca de más entendimiento, ¿no? Para profundizar más y vivirlo más, ¿no? Muy bien. Entonces, la última pregunta, ¿cuáles preguntas o dudas has tenido en cuanto de quién es Dios? ¿Alguna... Esto es más para nosotros que para escuchar, okay, ¿qué aspectos quisieran como entender más, profundizar más? No sé si hay alguien que quisiera compartir. La soberanía, de manera muy particular, nos cuesta a todos entender la soberanía de Dios. Sí, muy bien. Entender el amor de Dios como para una cosa como para otra. Por ejemplo, conversamos con mi hermano y bueno, entonces Dios es un dictador. Ajá. No, es un Dios soberano. Y a veces nos cuesta entender la soberanía de Dios. Muy bien, sí, eso es súper práctico, ¿no? Porque toca cómo vivimos. Ajá. ¿Qué más? Ajá. Justamente con la soberanía de Dios me cuesta entender, lo acepto por fe, por supuesto, el amor de Dios hacia nosotros. Hay temas como la escatología, muchas veces nos ponemos a discutir en qué es más para allá, qué más para acá,
pero yo todavía estoy en la parte donde cómo Dios se fijó en mí siendo yo tan inmerecedor de su gracia. Entonces veo su soberanía y me cuesta entender ese amor tan grande, ¿no? Para los que somos padres, ¿quién le da un cabello a un hijo? Y dar su propio hijo, su unigénito hijo por la salvación de personas tan inmerecedoras como nosotros. Oiga, créeme que hay que tener un alto nivel de estudio, ¿no? Todavía no he llegado ahí. Amén. Y nunca vas a llegar por completo, ¿no? Por completo, ¿no? Y creo parte de toda la eternidad es entendiendo el amor de Dios para nosotros. Y eso es lo increíble que es un Dios infinito, ¿sí? Muy bien, quisiera concluir nada más con esto que ven ahí arriba en su hoja. Dice, la teología recibida correctamente nos lleva a un anhelo para Dios y una adoración de Dios. Entonces, nuestro propósito es estudiar la teología y cuando lo has entendido, te da un anhelo de conocer más a Dios. No de discutir, no solamente de estudiar, sino de conocer a Dios. Y también te lleva a una adoración de Dios. Y creo que nuestro hermano nos puso un buen ejemplo. Mira, cuánto amor, no lo entiendo, pero nos lleva a decir, bueno, Dios te quiero conocer y Dios te voy a adorar. Y eso es cuando decimos, bueno, ya estoy entendiendo un poco mejor la teología. Y esto resuena con lo que dice Pablo en Filipenses 3:8, que dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Vemos que Dios da a cada uno de nosotros ese deseo, ese anhelo de perder todo para conocer a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el gran privilegio que nosotros tenemos de conocer a ti, Señor. Nosotros deseamos, Señor, conocerte más. Tenemos fe en ti. Hemos conocido a ti, Señor, y deseamos conocerte más, Señor. Señor, pedimos por este estudio que podemos entender quién eres, Señor, pero aún más que ese entendimiento lleva a una vida diferente, Señor, a un conocimiento mejor de quién eres tú, Señor, y un amor más profundo por ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has revelado a quién eres a través de tu palabra, Señor, y nos invitas a una relación contigo, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.